quizá no sea lógico llamarlo con ese nombre, que tiene más que ver con una opción o una posición política, una posición ideológica. Sin embargo, a ausencia de otro nombre, por un lado, y por otro lado, la fuerza que ha tenido a lo largo del siglo XX, y particularmente en la Argentina, hace que no podamos omitir esta corriente tan importante entre la historia de la arquitectura. Lo primero que tenemos que contarles es que surge en el mundo a partir de la crisis del 30, cuando los países centrales, Alemania, Italia, Estados Unidos, más tarde España después de la Guerra Civil y otros países, van alineándose dentro de una doctrina de origen nacionalista, de origen, en algunos lugares se lo llama fascismo, en otros nazismo, nacionalsocialismo, y llega tardíamente a la Argentina después que son derrotados estas corrientes ideológicas después de la Segunda Guerra Mundial. Llega tardíamente en Argentina de la mano del justicialismo. El justicialismo adopta entonces criterios nacionalistas y lo vemos claramente definidos dentro de su arquitectura. Una cosa que me gustaría aclarar en este tema es que si bien uno puede no adherir a la ideología nacionalista, que claro, no tiene nada que ver con patriotismo, es una exacerbación del sentimiento de lo nacional en detrimento de lo ajeno, ¿no? Uno puede no adherir a la doctrina nacionalista. Sí, en cambio, vamos a ver qué importantes aciertos ha tenido en la arquitectura, básicamente en la arquitectura doméstica o unifamiliar. No así tal vez en los edificios públicos, donde llama mucho la atención su grandielocuencia, pero no así su practicidad. Entonces, desprovisto totalmente de toda opción política, vamos a tratar de describir lo mejor posible de qué se trata esta arquitectura nacionalista. Lo primero que podemos citar es el arquitecto Albert von Speer, amigo personal de Hitler. Creo que en su obra hoy en día está demolida por la guerra, pero de todas maneras podemos ver muchos estudios y maquetas de él. Su obra habla claramente de lo que pretende un arquitecto nacionalista con su llamada grandielocuencia, o sea, hacer enormes escenarios como para contener a dioses. No es una arquitectura pensada para seres humanos. Vamos a ver muchas reminiscencias o alusiones al pasado neoclásico. Vamos a ver cúpulas, columnatas, frontis, y también una alusión clara de cada país, de la arquitectura nacionalista de cada país, a su origen, si es que existe un origen también importante. Por ejemplo, en Italia, la arquitectura nacionalista o fascista italiana hace alusión lógicamente a la antigua Roma, al Imperio Romano. En Alemania, la arquitectura nacional socialista hace alusión también al Imperio Romano, de donde dependieron, pero también hace alusión a la mitología bárbara de valquirias y dioses del Rin. En el caso de España, también con el franquismo, hace alusión a los grandes momentos del periodo imperial español. Estamos hablando de la época de Felipe II, Carlos V, en donde el imperio español decían que no se ponía el sol dado su magnificencia y tamaño a lo largo del mundo. En los casos como Argentina, que no es un país que tenga un pasado importante, dado que proviene directamente de la colonización española, precisamente cita como pasado glorioso
a los momentos de la colonia española. Vamos a ver acá entonces una curiosa situación. Habrán notado en nuestro discurso sobre pintoresquismo que en la época en que se da el pintoresquismo no vamos a apreciar un pintoresquismo de origen español. No estaba de moda el español. Estamos hablando de 1900, 1910, 1920. En cambio sí vamos a ver un neopintoresquismo español en los años 40, 50 y 60. ¿Por qué? Porque se supone que el pasado glorioso de nuestra nación también se le suma o nos adherimos al pasado glorioso de España. Pero como somos tierra de inmigrantes y poseemos varias corrientes inmigratorias de distintas culturas, también vamos a ver en Argentina cómo compartimos la arquitectura germánica, la arquitectura de Baviera, especialmente en los lugares, en las zonas montañosas, como es el caso de Bariloche, con el Hotel Yao Yao, o el centro cívico de la ciudad de Bariloche. O también vamos a ver acá en la ciudad de Mar del Plata cómo el edificio del Consejo Deliberante y la Intendencia, el edificio comunal, se asimila absolutamente a los viejos edificios del pasado del Renacimiento italiano. También vamos a ver en Mar del Plata, si estamos hablando de Mar del Plata, cómo la colonia turística de Chapalmalal también es una imagen de la arquitectura alemana propia del periodo nacional socialista. Si vamos a Buenos Aires, con la Fundación Eva Perón, hoy Facultad de Ingeniería, ahí en Paseo Colón, podemos contemplar un edificio gigantesco de columnatas que nos recuerda en forma gigantesca las edificaciones neoclásicas. ¿Cómo puedo diferenciar un neoclásico de un nacionalista? Porque el neoclásico es mucho más armónico, más a escala humana. En cambio, el nacionalista, como hemos dicho al principio, no está pensado para el uso de personas, sino para el uso de las grandes multitudes de personas detrás de un líder. Por lo tanto, a nivel semántico, vamos a encontrar siempre como que el nacionalismo ama la tierra, o sea, los edificios están desparramados, achaparrados a lo largo de la tierra, ocupando mucha superficie, pero también vamos a ver cómo en contraposición a esa imagen horizontal sobreviene una imagen vertical muy fuerte. Esto en la semántica llamamos que es un símbolo en el cual se muestra al llamado volks o pueblo y al llamado conductor en la figura vertical como Führer o Duce o como quieran llamarle, o líder del pueblo. Esta entonces figura lo vamos a ver como muy reconocible dentro de la arquitectura nacionalista. Esto en cuanto a edificios públicos, que como ya les dije, quizá no sean todo lo práctico en virtud de su importancia volumétrica o estética. En cambio, a nivel de vivienda unifamiliar, tanto la arquitectura nacional socialista como la arquitectura justicialista, como la arquitectura de Estados Unidos, nacionalista norteamericana, vamos a encontrar que hay una gran similitud de criterio. ¿Qué es lo que dice el nacionalista? Para amar la nación, para amar la patria, hay que tener un contacto muy directo con la tierra. Por lo tanto, el nacionalista construirá viviendas unifamiliares en un terreno y con una porción de tierra para ser disfrutada, colonizada, cultivada o simplemente parquizada. Ese es el criterio nacionalista, con lo cual, como les he dicho hace un rato, coincido plenamente. Buena parte de la arquitectura justicialista en Argentina se hizo con ese criterio. Vamos a ver entonces chalet en un jardín, en un espacio parquizado. Vamos a ver una reminiscencia del estilo
colonial, y precisamente para reforzar esto vamos a ver que sus cubiertas son de teja colonial. Muchísimos barrios de Argentina, dado la gran expansión de la arquitectura de los planes de la época justicialista, vamos a ver este tipo de vivienda de teja colonial, paredes blancas, a veces arcos de medio punto muy acusados, y una apariencia en general neocolonial. En el caso de Estados Unidos, vamos a citar la importantísima figura del arquitecto Frank Lloyd Wright, que nos habla de un espacio vital para cada persona. Por lo tanto, no nos es de extrañar que toda la arquitectura del interior de Estados Unidos, haciendo caso omiso de las grandes metrópolis, toda la arquitectura, quien haya viajado o quien lo ve sencillamente entre las películas, va a notar que la arquitectura natural de Estados Unidos es la vivienda unifamiliar en un entorno parquizado. Eso precisamente es la arquitectura nacionalista. No quería dejar de lado, dado que vivimos en Mar del Plata, en la importancia también como modelo, como ejemplo, del Casino Central / piso de deportes, Teatro Auditorium y Hotel Provincial. Es un complejo de distintos usos que se unifican en una sola tipología y corriente estilística en común, rodeado de grandes explanadas para el uso del folks o del pueblo. Esta arquitectura tan importante, realizada por el arquitecto Bustillo, pertenece entonces a la época nacionalista, pero con claras reminiscencias a, por un lado, la Cancillería del Reich de Alfred von Speer y al Palacio del Escorial de Felipe II en España. Muy bien, espero que les sirva, que puedan reconocer entonces esta corriente que, repito, a veces es difícil de reconocer porque, como hace alusión a distintos momentos de la historia de distintos pueblos y culturas, vamos a encontrar un popurrí o una imaginería muy disímil, muy diversa, que a veces lleva a confusión. Yo siempre digo que la corriente nacionalista quizá es una de las más difíciles de reconocer para los alumnos en un examen, por lo tanto, tengan cuidado con esto.